La comunicación como paradigma de cambio. La comunicación se da entre dos o más personas y lo hacemos a través de los pensamientos. Nuestros pensamientos los expresamos a través de la palabra y a través de la comunicación no verbal, a través de nuestros gestos. También a través de la comunicación vamos a transmitir nuestras emociones y sentimientos, si estamos tristes, si estamos enojados, si tenemos vergüenza, si estamos alegres. La información también se va a transmitir a través de la comunicación cuando queremos transmitir un proyecto, una idea, acciones a realizar, y la escucha activa va a ser uno de los pilares más importantes de la comunicación. ¿Para qué sirve la comunicación? Nos sirve para informar, para persuadir e influir en otras personas, regular normas de trabajo, conductas, motivar a otras personas, expresar las emociones, construir relaciones y por sobre todo vamos a resolver conflictos. ¿Por qué es importante la comunicación? A través de la comunicación aprendemos, el otro tiene nuevas formas de accionar muy diferentes a las nuestras y en la interacción con el otro aprendemos que lo mismo que hacemos se puede hacer de otras formas, podemos combinar la forma de hacer nuestra con la del otro y ahí se genera un nuevo aprendizaje. Vamos a resolver conflictos. Cuando hay comunicación hay menos suposiciones y menos malentendidos, con lo cual cuando hay un conflicto debe haber más comunicación. A mayor comunicación hay menos riesgo de que haya conflictos. En el trabajo en equipo va a ser necesario una comunicación asertiva donde todos nos podamos comunicar y donde la comunicación sea el eje principal. A través de la comunicación vamos a poder pedir ayuda, vamos a poder transmitir algo que no nos gusta, vamos a poder brindar información para que el otro le sirva para hacer su trabajo. La escucha activa, muchas de las personas piensan que nosotros escuchamos con el oído y no solo escuchamos con el oído, sino también escuchamos con nuestra vista, vemos la comunicación no verbal que trae la persona y le damos una interpretación a eso que estamos escuchando. Cuando vamos a escuchar, tenemos que prestar atención a qué está diciendo la persona, para lo cual vamos a necesitar hacer silencio, estar callados, no interrumpir, tener un contacto visual con el otro, mirarle a los ojos, debe haber una simetría para que haya un clima armonioso. Y a veces lo que no nos deja escuchar son nuestros juicios. Esto que estoy escuchando no es verdadero, no es de esa forma, es incorrecto. Por eso dice escuchar sin juicios. Escucho sin juzgar y me voy a interesar por lo que trae el otro y de qué forma se va a ver ese interés a través de las preguntas. Si nosotros no escuchamos, no podemos hacer preguntas. Tengo que escuchar para saber qué información me falta para comprender a esta persona. Y para eso voy a hacer preguntas. Esas preguntas son en pos de saber más de esa persona para comprenderlo. Y vamos a mostrar empatía, empatía por el otro. Siempre que nosotros nos sentimos escuchados, nos sentimos que somos valiosos, que somos importantes. Y el parafraseo de esa escucha es clave. Mucha gente cree que el parafraseo es repetir lo que la persona dijo y no, en este caso el parafraseo tiene que ver con que la persona dice con sus palabras lo que comprendió de lo que escuchó. Y ahí tenemos la posibilidad de tener el feedback, que el otro diga si es de esta forma, no, no has comprendido, es de esta, quise decir tal cosa. Con lo cual va a ser importante que podamos hacer un resumen de lo que escuchamos con nuestras palabras. Se dice que la escucha es una habilidad para la comunicación. La comunicación no verbal, podemos ver en una imagen a una persona desmotivada, podemos ver a otra entusiasmada, vemos a otra que por ahí no está prestando atención y eso no puede significar que hay desinterés. Podemos también ver las emociones, si esa persona está triste, si está molesta. Y después la proxemia. La proxemia es la distancia que hay entre una persona y otra y hay una distancia que es íntima, que es de 15 a 45 centímetros, que se da cuando nosotros tenemos confianza. Hay una distancia que es personal, que va a ser de 46 a 120 centímetros,
una distancia que es social de 120 a 360 y una pública de 360. Esto también va a ser importante que lo tomemos en cuenta. Si yo, por ejemplo, me acerco mucho a una persona, estoy en una distancia íntima y si no tengo esa confianza, la persona va a empezar a retroceder. Necesita su espacio. Es importante que respetemos esa proximidad a la hora de comunicarnos. Y los problemas de la comunicación surgen por los juicios que tenemos. Acá en esta imagen, por ejemplo, vemos que hay dos hombres. Uno desde su perspectiva dice que ve un 9 y el otro ve un 6. Y acá ya tenemos un problema. ¿Quién tiene la razón? Y los dos tienen la razón. Desde perspectivas diferentes se ven cosas distintas. Y un poco lo que busca el coaching es ampliar el mapa. ¿Cómo podemos ampliar el mapa? No solo veo el 9 desde mi lugar, sino que me acerco a la otra persona y le digo, ¿cómo es que vos ves un 6? Y trato de interesarme y ver desde dónde parte esa persona para comprender qué es lo que me quiere transmitir. Y desde ese lugar ya no veo solo el 9, sino también veo el 6. Y a eso se llama ampliar el mapa. Desde un mapa más grande puedo tomar decisiones con mayor información. Rafael Echeverría, que es uno de los referentes del coaching, dice, cada persona lo que dice, lo dice desde un sentido de coherencia. Y nosotros a través de la escucha lo que buscamos es entender cuál es su sentido de coherencia para poder comprenderlo. Puede ser que a pesar de que lo comprendamos, no optemos por lo que dice el otro, pero saber de dónde parte el otro nos va a ayudar más a entender a esa persona. Y en este caso, por ejemplo, podríamos decir que la persona que está del lado 6 tiene un relato que dice, estoy trabajando sin parar y mis compañeros pasan por el pasillo y ninguno me ayuda. Para esta persona, desde su lugar, la ayuda no se pide, te la tienen que ofrecer. Eso es lo que aprendió en su hogar y es las creencias que trae. Hay que pedir. La ayuda te la tienen que ofrecer. En cambio, del lado del 9, la otra persona dice, mi compañero está trabajando todo el tiempo, parece que le gusta trabajar solo. Desde su lugar, la ayuda se solicita. Tiene que haber un pedido. Y acá lo que nosotros podemos aprender es, desde el lado del 6, saber que si no pido ayuda, puede ser que haya personas que no me ayuden, con lo cual va a ser necesario que solicite la ayuda. Y desde el otro lado del 9 podemos ver y decir que hay personas que no piden ayuda, con lo cual va a ser necesario que pregunte, ¿está todo bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? Desde ese lugar vamos ampliando el mapa. La comunicación pasiva son aquellas personas que no expresan lo que piensan, no defienden sus derechos, inhiben su conducta evitando situaciones comprometidas, les cuesta confrontar con el otro, permiten a los demás elegir por él, no logran sus objetivos, se frustran y tienen baja autoestima. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación pasiva? Es mantener el vínculo. Quiero mantener el vínculo con la persona y lo que pienso no lo digo porque tengo miedo a que se enoje. Pero ¿qué pasa? Con esta comunicación pasiva voy a poder mantener el vínculo solo a corto plazo, porque a medida que va pasando el tiempo, como yo no estoy expresando lo que me pasa y lo que pienso, eso que me incomoda se va a volver recurrente, porque el otro al no saberlo lo va a volver a repetir. Y al ser reiterativo va a llegar un momento donde nos vamos a cansar y va a salir el vómito tóxico. Y cuando sale el vómito tóxico va a salir la comunicación agresiva. Por eso es muy importante que si queremos mantener un vínculo, hagamos el trabajo de poder expresar de a poco lo que nos pasa, lo que queremos. A veces cuando a uno le cuesta mucho poder expresarse va a llevar un tiempo, pero es un trabajo que hay que hacerlo. El miedo es una emoción que nos lleva hacia el futuro, algo malo puede pasar y no tengo los recursos para afrontarlo. Con la emoción del miedo lo que tenemos que tener en cuenta es la fisiología. Muchas veces a nosotros nos pasa que si nos preguntan si tenemos miedo, decimos, no, yo no tengo miedo a nada. Y
Generalmente es bastante frecuente el miedo, tenemos miedo en muchas situaciones, pero no las reconocemos. Y no se puede trabajar en la emoción si no la reconozco. El primer paso es reconocer. ¿Cómo puedo reconocerla? A través del cuerpo. Me puedo dar cuenta que la musculatura se contrae. Hay temblor y calambres generales. Hay aumento de los latidos del corazón. La respiración es acelerada. Las pupilas de los ojos se dilatan y se preparan para escapar, para huir. Todo el flujo de sangre va hacia las piernas para que podamos correr. Cuando sentimos esto podemos darnos cuenta que hay un miedo que nos está atravesando. Y una vez que nos damos miedo, que nos damos cuenta que tenemos miedo, podemos trabajar con esa emoción. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Primero lo vamos a reconocer. En este caso un ejemplo podría ser: tengo miedo de decirle a mi compañero que deje de tomarse tiempo de más en la merienda. ¿Y qué hago cuando tengo miedo? Ahí empiezo a observar mi conducta. Y digo, mejor no le voy a decir nada. Ese es un trabajo del supervisor. Además, ahora estoy muy ocupado. Y ahí ya me empiezo a excusar que no tengo tiempo y disimulo no estar enojada. Pero después yo me pregunto y yo digo, yo quiero decirlo porque no decirlo me hace mal. Y voy a empezar a preguntarme qué recursos necesito para afrontarlo. Y me doy cuenta que necesito encontrar la palabra adecuada porque tengo miedo que se enoje. Y ahí puedo usar la escritura, voy a empezar a escribir varias formas de hacerlo, voy a hacer un ejercicio. Y un primer ejercicio podría ser este: necesito que vuelvas a tiempo de la merienda. Y ahí cuando lo escucho me doy cuenta y digo, no sé si se va a entender. A lo mejor le tendría que agregar algo más de información. Y una nueva propuesta sería: necesito que tomes el tiempo estipulado para la merienda. Así yo también puedo ir, ya que la última vez la perdí porque vos volviste muy tarde y se terminó el horario de la merienda. El miedo siempre es generar exposición, una exposición pequeña y ir paso a paso. Nosotros nos vamos dando cuenta que tenemos recursos y a medida que vamos dándonos cuenta, lo vamos haciendo. Por ejemplo, en este caso, el miedo, ¿por qué lo vemos? Porque es una de las emociones que nos impide decir lo que pensamos. Y esto nos puede dar la posibilidad de decir, bueno, no hay ningún peligro de que pueda decirlo y voy haciéndolo de a poco. La escritura es una herramienta muy importante para comunicarnos asertivamente. Y acá está la comunicación agresiva. Estas personas suelen estar muy convencidas de su opinión, no respetan los derechos e intereses de los demás. Su conducta es hostil y explosiva. Pueden lograr su objetivo, pero dañando a las relaciones. Y la comunicación agresiva nosotros podemos tenerla en algún momento. Mucha gente, por ejemplo, consulta y dice, ¿qué puedo hacer para no explotar? Y para no explotar, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que me estoy enojando. Porque a veces cuando exploto no percibí el enojo y ya exploté. Con lo cual, que es importante conectar con la emoción. Esto me produjo enojo. El enojo es una emoción que nos lleva hacia el pasado. Algo malo sucedió que no debería haber sucedido. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros con lo que ya sucedió queremos cambiarlo. Y no podemos volver el tiempo atrás. Con lo cual, el enojo solo se puede trabajar a través de la aceptación. ¿Y por qué aceptación? Porque ya ocurrió y no se puede modificar, con lo cual nos sirve para aprender y no cometer ese mismo error. Hay gente que dice a veces estoy muy enojado y no quiero ver más a la persona que provocó mi enojo. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, hay personas que al no saber cómo enfrentar las situaciones de enojo, cortan la relación. Se trata de la modalidad quirúrgica de resolución de conflictos. Tengo un problema con alguien y listo, no le hablo más y solucionado. Pero un día se van terminando las personas y me quedo solo. Y acá no es no hablar con el otro, es poder trabajar en mis herramientas para poder expresar y decir lo que me pasa y seguir teniendo vínculos. Y la fisiología del enojo nos aumenta el ritmo cardíaco, nuestra respiración es más acelerada, los músculos se tensan, podemos tener una respuesta irritativa, nos vienen pensamientos de abuso, injusticia y falta de respeto. Es acá cuando nosotros empezamos a percibir ese enojo, podemos retirarnos del lugar. Se recomienda retirarnos del lugar porque ahí podemos explotar y después nos podemos arrepentir de lo que decimos. Y
mucha gente a veces me pregunta y me dice, pero yo no me puedo ir del trabajo. Siempre nos podemos ir a algún lado. Puedo ir al baño, puedo ir al vestuario, puedo salir al pasillo, puedo ir a tomarme un café. Después de que vuelvo, y es importante que hagamos algunas respiraciones para bajar esa energía, podemos tener una visión distinta. Se dice que el enojo que resuelve nos proporciona energía para resolver el problema que nos produjo ese enojo. Al no saber canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña. Es por ello que debemos hacer una pausa, salir a caminar. El caminar nos ayuda a generar esa descarga y con las respiraciones bajamos esa energía. El enojo, la función que tiene es darnos energía para resolver el problema que tenemos. A veces si lo usamos mal podemos dañar a otro en vez de canalizarlo a través de la solución del problema. ¿Y cómo podemos gestionar el enojo? Cuando percibes que te estás enojando y antes de que incremente la intensidad, puedes retirarte del lugar. Tomar aire, respirar de forma pausada. Cuando respiramos de forma pausada nos ayuda a bajar esa energía negativa que tenemos, nos ayuda a tener pensamientos más tranquilos y desde una perspectiva diferente se ven las cosas distintas. ¿Cuáles son los pasos para hacer un reclamo efectivo? Los pasos son, voy a generar contexto. Cuando estamos enojados le queremos decir al otro en cualquier lugar, en el pasillo, en el ascensor. No, tenemos que buscar un espacio cómodo. Y luego vamos a afirmar y corroborar el compromiso previo. Por ejemplo, podríamos decir, habíamos quedado en que la reunión comenzaba a las 9 horas. Las 9 horas es un hecho y te comprometiste a estar presente. Vamos a aseverar y verificar el quiebre. Siendo las 9:30, aún no había llegado. Y ahí lo que no tenemos que hacer es emitir juicios. Porque nosotros ahí, ¿qué es lo que nos pasa? Inmediatamente queremos decir, sos un irresponsable, una mala persona. Y esos son juicios y es una comunicación agresiva que no va a llevar a ningún puerto. Lo que vamos a hacer es primero indagar. ¿Cuáles son los motivos o las razones que generaron que no se presentó? ¿Qué te pasó que provocó tu demora? Y una vez que escuchamos lo que le pasó al otro, recién vamos a hacer el reporte de daños. En lo personal, me sentí de esta forma. En la tarea, tuvimos que tratar uno de los puntos del temario sin conocer tu opinión, resolviendo postergar la decisión a tomar hasta mañana. Y ahí vamos a generar un nuevo acuerdo, un nuevo compromiso. Te solicito que avises con anticipación si te demorarás o ausentarás. Por eso es importante que podamos hacer esta pausa, retirarnos y poder después volver más calmados y hacer el reclamo efectivo. La comunicación asertiva, las personas dicen lo que piensan y lo que quieren con claridad. Protegen sus derechos y respetan los de los demás. Logran sus objetivos sin ofender a los demás. ¿Por qué dice sin ofender? Porque no omitimos juicios. Y estas personas están tranquilas y calmadas, tienen confianza en sí mismos, no tienen miedo a perder, tienen una expresión facial franca y abierta. ¿Y cómo podemos ser asertivos en el trabajo? Expresando nuestras ideas de forma clara y concisa. ¿Esto qué quiere decir? Que me voy a tomar el trabajo de redactarlos, de decirlo de forma concreta y concisa. Y también voy a expresar para qué lo quiero hacer, el para qué es muy importante para que el otro sepa para qué sirve eso y el por qué. Y lo voy a hacer desde una calma, con calma, sin apresurarme, confiando en el otro. La confianza va a ser clave en esto y con escucha. Sin escucha es difícil ser asertivo. ¿Y cuáles son los beneficios de la comunicación asertiva? Cuando nosotros nos comunicamos asertivamente, las cosas están claras. No hay supuestos, no hay malentendidos y podemos trabajar de forma colaborativa. Se reducen los conflictos, hay bienestar emocional y todo eso genera un aumento de la productividad. La comunicación asertiva tiene el pedido efectivo. Muchas veces nosotros pedimos algo y somos muy inespecíficos, por lo cual podría yo decir que todos hagan esto y no sabemos todos quién son, o puedo decir
cuando puedas hacer esto y cuando puedas hacer para mañana, para pasado, que no es lo mismo hoy dentro de 2 horas. Hay que ser bastante específicos. Con lo cual hay que trabajar el qué, que es la acción pedida, qué quiero que haga la persona, para qué. El para qué es fundamental porque ayuda a comprender para qué se quiere la tarea. Forma parte de que el otro entienda la importancia que tiene. Por eso dice fundamento u objetivo. El cómo quiero que lo haga, cuáles van a ser mis condiciones de satisfacción. Por ejemplo, si yo digo para mañana quiero que hagas un informe corto, por ahí la persona no sabe a qué se refiere con corto. Con lo cual yo debo preguntar o yo debo ser específico, necesito que hagas un informe que no tenga más de 5 hojas y que tenga un propósito, un objetivo. Voy estableciendo lo que voy a necesitar y eso va a evitar que haya cuestiones de disconformidad porque estoy siendo claro en lo que estoy pidiendo. ¿Y para cuándo? Voy a establecer un tiempo, un plazo y voy a verificar la escucha y el acuerdo explícito. La construcción de vínculos es importante. Lo que logramos o no logramos tanto a nivel personal como laboral está en relación a los vínculos que logramos construir. Y esto es muy importante. Por ejemplo, yo podría decir que la comunicación tiene un 100%, el 30% de mi tiempo lo dedico a mis amigos, el 30% a compañeros y el 30% a otras actividades y el 10% a la familia. Y acá lo que podemos observar en este gráfico con lo que acabo de decir es que me comunico poco con mi familia, con lo cual la posibilidad de crecimiento está con el diálogo con mi familia. Con quienes menos me comunico es con quien más debo comunicarme. Es ahí donde está la posibilidad de aprendizaje. Porque nosotros nos comunicamos con los que piensan iguales, con los que no tenemos conflicto, con los que piensan diferente, tenemos menos comunicación. Pero en esa fricción está la posibilidad de crecimiento, el aprendizaje. Por eso también nos da la posibilidad de crecer no solo a nivel personal, sino a nivel laboral. Y para finalizar les quiero dejar esta frase: donde hay un conflicto está faltando una conversación. A veces es difícil conversar con alguien que no queremos, pero la única forma de resolver el conflicto es comunicándonos. Si te interesa aprender más sobre la comunicación, puedes contactarme y escribirme y podemos seguir trabajando más en esto.